Hola, muy buenos días. Gracias a todas y todos por estar presentes hoy día con nosotros en este simposio que se denomina Genética y Evolución, una mirada a la biodiversidad desde Valdivia. En especial, en esta oportunidad estamos celebrando los 32 años del Magíster y aprovechando esta gran oportunidad para hacer un homenaje al fundador del Magíster, a don Milton Gallardo, profesor de la Universidad Austral de Chile y reconocido genetista a nivel mundial. El magíster en Ciencias Mención Genética es un magíster que tiene como objetivo principal formar especialistas con base teórica y experimental en la función y organización de los genes y otros modos de herencia, en poblaciones naturales de organismos o en organismos de interés humano. Es un magíster, como ya les dije, que tiene 32 años de vida y que en estos 32 años de vida ha formado a numerosos investigadores que hoy día también son parte de este congreso y que tenemos presentes en esta sesión. En particular, hoy día, en reconocimiento al trabajo realizado por el doctor Milton Gallardo, en este simposio ha invitado 3 de sus grandes formados, los cuales nos van a presentar el trabajo que ellos desarrollan hoy en día. Y vamos a trabajar también, vamos a presentar al profesor director del magíster actual y tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar también del trabajo que realizó Milton durante sus años de genetista. Aquí tengo algunas fotos solo para introducir de manera más coloquial el trabajo y la escuela que se formó en el Magíster en Ciencias Mención Genética, que es una escuela reconocida y que tiene un sello muy especial basado en el trabajo con poblaciones naturales en particular y que mezcla la ecología y la evolución. De aquí entonces surge las presentaciones de los investigadores, el doctor Elkin Suárez, que nos va a presentar cromosomas sexuales intrigantes de roedores sudamericanos, una aproximación citogenética molecular en 2 especies del género Ctenomys. Actualmente el profesor Elkin trabaja en la Facultad de Medicina y Veterinaria y Agronomía en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad de las Américas, aquí en Concepción, Chile. Ahí nos dirá si está ya en Concepción o sigue en Valdivia. Una segunda presentación va a ser llevada a cabo por el doctor Claudio González, que actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile, y su trabajo se titula Origen y diversificación y patrones biogeográficos en moluscos del Océano Austral. Ellos además tienen que ser de los más antiguos magíster en Ciencia Mención Genética de la Universidad Austral. Ahí nos contarán su historia. También está el doctor José Núñez, también trabaja en el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral y nos va a hablar sobre la especie como un punto de inflexión entre la micro y la macroevolución. También ex estudiante del doctor Milton Gallardo, que ha desarrollado su carrera, digamos, asociado a las enseñanzas y a la magíster en Ciencia Mención Genética. Y el doctor Pablo Sáenz Agudelo es actualmente el director de nuestro magíster y nos va a hablar de ADN ambiental para el estudio y monitoreo de ecosistemas acuáticos y marinos de Chile. Como guinda de la torta, ¿no es cierto?, vamos a finalizar con un homenaje al profesor Milton, denominado Milton Gallardo, una vida dedicada a entender el curso de la evolución, para lo cual, ¿no es cierto?, nos va a acompañar el profesor Eugenio Andrade, del Departamento de Humanidades, del programa de Maestría en Filosofía de la Ciencia de la Universidad del Bosque, Bogotá, en Colombia. Antes de iniciar con estas sesiones, tenemos un video preparado que resume y explica mejor el trabajo del Magíster en Ciencias Mención Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Si lo podemos pasar ahora.
Utilizamos la genética como una herramienta y el alma del programa es eso, es que es bastante multidisciplinario, teniendo la genética como eje central, pero abordando distintos temas de investigación asociados a la genética. Al ser un programa acreditado, tenía la posibilidad de postular a becas del gobierno, como CONICYT. Entonces eso me ayudaba a poder financiar mi programa de estudios. La genética de poblaciones, sobre todo la que es especializada en poblaciones naturales. Varios investigadores que trabajamos en particular en poblaciones marinas, ecología evolutiva, evolución experimental y cómo estas historias de los genes nos pueden contar aspectos evolutivos de las especies y de la evolución de la biodiversidad en la Tierra. Lo interesante es que es el único programa de Chile en genética, el único máster de genética en Chile que está acreditado. Yo trabajo mucho en ecología molecular y me sirve enormemente poder ir al río Cruces, estar ahí en 5 minutos, tomar las muestras y tener aquí toda una gama de equipos y de laboratorios para analizar las muestras que tengo ya. Y uno puede realizar investigación con respecto a las áreas que ellos tienen. Por ejemplo, con organismos marinos, microorganismos, que en el tema que uso yo trabajo con levaduras. Y nuestro laboratorio está altamente equipado para poder trabajar con microorganismos. Los estudiantes que recibimos vienen de áreas diversas, ¿no? Hay desde biólogos interesados en la genética, tenemos también biotecnólogos que han participado, han habido médicos de vez en cuando que están interesados por la genética para complementar su investigación. He podido comprender, no sé, programas, a utilizar programas específicos para analizar genes, en el tema de la transcriptómica, la genómica. Entonces esas cosas las he aprendido en el magíster. Bien, nuestro primer expositor está congelado en estos momentos. Seguimos con la siguiente y lo volvemos a ver si se puede volver a conectar después. Entonces no sé si está conectado, si se puede desconectar la imagen y pasar a Claudio. Buenos días desde Valdivia. Pido disculpas por mi voz, pero estoy con una faringitis. Muchas gracias, Claudio, por la presentación, muy interesante. También por estar aquí con nosotros, que ya nos dimos cuenta que estás muy enfermo. Vamos a dejar las preguntas y para el final de la sesión, así que vayan escribiendo en el chat de la plataforma o en la sección preguntas, perdón. Y para continuar, voy a dejar con ustedes al profesor Elkin Suárez. Hola, buenos días a todos. Claudio, ¿me das permiso para compartir, por favor? Gracias. ¿Se ve mi presentación? Sí. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí participar en este simposio en honor a mi maestro y amigo, el doctor Milton Gallardo. Bueno, inicialmente me gustaría explicar por qué escogí presentar este trabajo y tiene que ver con una figura, un símbolo que el profesor Milton Gallardo utilizaba en sus libros, como portada de sus libros y sus presentaciones. Se trata del uróboro. Esto es un símbolo de un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que representa el eterno retorno. En palabras del doctor Gallardo, los organismos son parte de un sistema que se comunica consigo mismo y que evoluciona. No hacia un destino que lo separa cada vez más de un remoto origen o una expansión perpetua, sino que atraviesa íntegramente una especie de espiral evolutivo de regreso a sí mismo. Él decía, el destino es el origen, pero la fuente está infinitamente embarazada en su propia creatividad. Coincidencialmente,
el eterno retorno representado por el uroboro, también se aplicó al trabajo científico del profesor Gallardo, quien inició estudiando la evolución cariotípica de los tenominos altandinos en 1974, cuando obtuvo su licenciatura en Ciencias con mención en Zoología en la Universidad Austral de Chile. Posteriormente, él se vinculó al Instituto de Ecología y Evolución de la época, e hizo parte de la universidad, y haciendo parte de la universidad se ganó una beca para estudiar, para hacer sus estudios de doctorado en los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México en 1984. Allí se dedicó a estudiar la evolución cariotípica de otros roedores subterráneos del género Tomomis. Este fue un trabajo pionero que utilizaba las técnicas más avanzadas de su época. Posteriormente, el doctor Gallardo volvió a Chile y se vinculó y se desempeñaría en el mismo instituto, en la misma casa de estudios, como profesor titular de genética y evolución, y su línea de investigación abordó el estudio de fenómenos evolutivos en mamíferos usando aproximaciones citogenéticas y moleculares. Bajo este tema de estudio, realizó 3 postdoctorados, uno en Europa y 2 en Estados Unidos, y trabajó con múltiples investigadores de los 5 continentes. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de sus colegas de Rusia, de Europa, de Estados Unidos. El profesor Gallardo hizo importantes aportes al conocimiento y es autor de más de un centenar de publicaciones científicas. Aunque en general sus modelos fueron pequeños mamíferos, estos no fueron limitantes y dentro de su producción uno encuentra, por ejemplo, organismos marinos como los de Claudio, insectos, plantas, entre otros. En una de sus investigaciones importantes en la década de los 90, él vuelve otra vez a estudiar a los tenomis, ahora utilizándolos como modelo para ver la variabilidad genética antes y después de las erupciones de los volcanes Lonquimay y Hudson. Este trabajo es un trabajo súper importante porque representa la primera prueba empírica de los cuellos de botella genéticos poblacionales, y aquí se demuestra la gran capacidad que tenía el profesor de conectar la teoría con la praxis. Bueno, y como el uroboro, ¿cierto? Uroboro, finalmente en los últimos años de su vida, mientras estábamos trabajando con otro grupo de roedores, el profesor Gallardo volvió al tema con el cual comenzó en 1974 y realizamos este pequeño trabajo con el cual quiero homenajearlo, donde hicimos una pequeña aproximación citogenética y molecular a los cromosomas sexuales de los tenomis altoandinos. Para introducir este tema, podemos decir que la determinación del sexo es un proceso fundamental en el desarrollo de los individuos y afecta la proporción de sexos en las poblaciones naturales y por ende el éxito de los individuos y de las especies. Los mecanismos asociados a este proceso se pueden agrupar en aquellos que determinan el sexo mediante el ambiente, como por ejemplo la temperatura, la densidad poblacional, y aquellos que tienen un componente genético. Es el caso de algunas plantas que determinan el sexo mediante un gen autosómico o por poseer la mitad de la dotación cromosómica, tal como ocurre en los himenópteros, también conocido como Haploidoidea, y el caso más particular, la determinación cromosómica más general, es la determinación cromosómica del sexo, donde los machos y las hembras producen gametos diferentes. Los sistemas de determinación del sexo, cromosómica del sexo más conocidos son aquellos donde las hembras producen gametos diferentes y en este caso pueden producir gametos del tipo Z o W, y estos sistemas de determinación son observados comúnmente en aves y en algunos reptiles, pero también existen aquellos donde es el macho quien tiene los cromosomas heteromórficos, conocidos como XY, y es el caso común de los mamíferos, de peces y de algunos anfibios. Ya en el año 1918, Müller infirió que los cromosomas sexuales provenían de un par de autosomas. La teoría actual propone que después de que uno de estos autosomas adquiriera el factor de determinación del sexo, el proto-I, el cromosoma proto-I, ocurrieron una serie de reordenamientos cromosómicos que hicieron que se pierda la recombinación. En ausencia de recombinación, actúa la regla de Müller,
que supone la acumulación de secuencias repetitivas, mutaciones deleterias y finalmente la degeneración del cromosoma Y. Este heteromorfismo de los cromosomas sexuales genera dos efectos, uno a nivel de las células somáticas, que tiene que ver con la inactivación del cromosoma X, y el otro a nivel de las células germinales, tiene que ver con la inactivación del par sexual, también conocido como el cuerpo sexual. Algunas especies presentan cromosomas sexuales homomórficos, también llamados cromosomas sexuales jóvenes, los cuales tienen una alta homología y un tamaño similar. Estos cromosomas son excelentes modelos para estudiar las etapas tempranas de la degradación del X y cómo ocurre la pérdida de la recombinación. Por ejemplo, aquí en la figura podemos observar los cromosomas sexuales de la rana rugosa, cuya morfología y tamaño son similares, ¿sí? Y solamente se pueden identificar mediante sondas dirigidas a los cromosomas sexuales, los cuales indican que existieron una serie de reordenamientos en estos cromosomas que hicieron que se perdiera su recombinación. Estos cromosomas jóvenes son encontrados con frecuencia en peces, en anfibios, debido a que en estos taxas los cromosomas sexuales se han originado múltiples veces en su evolución. En los mamíferos, hasta el momento no existen evidencias de que haya ocurrido origen múltiple en los cromosomas sexuales. Por lo tanto, encontrar cromosomas jóvenes en los mamíferos que sirvan como modelo para estudiar la degradación de los cromosomas del cromosoma Y o estudiar la pérdida de la recombinación, ¿cierto? No son comunes. Sin embargo, en la década de los 90, un trabajo desarrollado por el profesor Gallardo mostró que 3 especies del género Tenomis, Tenomis maulinus bruneus, Tenomis maulinus y Tenomis sp, presentan un par de cromosomas sexuales acrocéntricos que solamente pueden ser distinguidos por su patrón de heterocromatina constitutiva. Con base en esta observación, nos propusimos explorar el comportamiento meiótico y mitótico de estos cromosomas a fin de preguntarnos si ellos pueden ser considerados los primeros cromosomas jóvenes descritos para mamíferos. Entonces, como objetivo general de este trabajo, nos propusimos caracterizar estos cromosomas de las especies andinas de Tenomis mediante una batería de técnicas citogenéticas a fin de inferir los pasos en su evolución cromosómica. Como objetivos específicos, quisimos examinar primero la homología del cromosoma X y el Y, utilizando una sonda del cromosoma X obtenida mediante microdisección. Adicionalmente, verificamos la cantidad y arquitectura de la heterocromatina de los cromosomas sexuales. Y finalmente, analizamos el ambiente meiótico del cuerpo sexual mediante inmunodetección y FISH. Para ello, tomamos 2 de las especies utilizadas por el profesor Gallardo en su investigación de la década de los 90, Tenomis maulinus bruneus y Tenomis sp, tanto machos y hembras, y obtuvimos material que fueron las placas mitóticas, núcleos interfásicos y placas meióticas, sobre las cuales realizamos diferentes técnicas de citogenética clásica, de bandeo fluorescente para determinar la cantidad de secuencias ricas en AT y CG. También usamos la sonda, como ya les comenté, de Tenomis maulinus bruneus, la sonda del cromosoma X. Hicimos 2 técnicas de citogenética molecular para detectar secuencias repetitivas, el CEFGISH y la sonda telomérica. Y finalmente, sobre las placas meióticas, detectamos una modificación de la histona 2 que es propia del cuerpo sexual. Los resultados muestran una placa de Tenomis maulinus bruneus hembra y Tenomis maulinus macho hibridadas con la sonda cromosómica del X de Tenomis maulinus bruneus. Interesantemente, la sonda detecta el cromosoma Y en su totalidad, demostrando una alta homología entre los 2 cromosomas, como pueden observar en la placa.
Cuando se realizó la batería de técnicas citogenéticas, se pudo detectar una pequeña diferencia en el tamaño de los cromosomas sexuales debido a una presencia de un bloque heterocromático rico en secuencias repetitivas del tipo CG. A pesar de que no existen señales teloméricas, como se observa aquí, encontramos unas secuencias teloméricas, unas secuencias repetitivas intersticiales en el cromosoma Y. Y finalmente, el bandeo G nos permitió inferir una posible inversión paracéntrica que puede o que debe jugar un papel importante en la pérdida de recombinación de estos dos cromosomas. De hecho, al analizar las placas meióticas, utilizando un anticuerpo dirigido contra esta proteína del complejo sinaptonémico, SICP3, podemos identificar al par sexual con una pequeña una pequeña región pseudoautosómica que en etapas tardías del PAQI tiene excrescencias secundarias propias de la sinapsis. La sonda del cromosoma X y los anticuerpos dirigidos contra la modificación histórica nos permitió tener certeza de que se trata del cuerpo sexual o del par sexual y identificar que este par sexual se encuentra en activo durante el paquitene. Para hipotetizar cómo ocurrió el origen de estos cromosomas, tenemos que tener en cuenta que todas las especies relacionadas a este grupo presentan un cromosoma Y metacéntrico o submetacéntrico que es más pequeño que el cromosoma X. De hecho, el cromosoma Y de Tenomys maulinus bruneus representa del 6 al 7% del juego haploide lineal femenino en este grupo, mientras que las especies relacionadas y la mayoría de los mamíferos, este valor fluctúa entre 0,5 y 3. Por lo tanto, para hipotetizar qué ocurrió en este linaje de Tenomys maulinus, teniendo en cuenta nuestros datos citogenéticos, planteamos algunas de las alternativas que podrían explicar el patrón encontrado. Primero, pensamos que pudo haber sido una conversión génica local, un recambio de cromosomas sexuales, la recombinación de los cromosomas sexuales en hembras reversibles XY, o que ocurrió una traslocación del gen SRY al cromosoma X. Aunque todas las alternativas son posibles y algunas pueden haber ocurrido en conjunto, aquí en la figura muestro cómo pudo haber ocurrido si es que hubo una traslocación del gen SRY al cromosoma X, formando un neo-X, ¿cierto? Perdón, un neo-Y, que después de una inversión paracéntrica perdió su capacidad de recombinar con el X y finalmente se perdieron secuencias repetitivas del tipo GC, mostrando el patrón actual que vemos hoy, que son un par de cromosomas sexuales con alta homología molecular y similar morfología. Como conclusiones, podemos decir que los cromosomas homomórficos de los Tenomys andinos presentan un alto nivel de homología molecular, como se esperaba bajo el supuesto de cromosomas Y recién formados, y que la degeneración del cromosoma Y se infiere porque hay una ausencia de un bloque de heterocromatina rica en secuencias GC, que determinan una pequeña diferencia en su tamaño. Adicionalmente existe un acúmulo de secuencias repetitivas intersticiales en el cromosoma Y. Estas características entonces nos plantean una etapa temprana de diferenciación en los cromosomas sexuales, como lo predice la regla de Müller. Bueno, finalmente quiero agradecer a todas las instituciones que participaron de este trabajo y rendir con este trabajo un homenaje a mi maestro y amigo Milton Gallardo, cuyas enseñanzas me ayudan a continuar en el curso de la vida. En este curso de la vida. Bueno, muchas gracias y dejo con ustedes a la profesora Leila. Muchas gracias, Elkin. Esto es solo una muestra de la diversidad de investigaciones que hace el Magíster en Ciencia Mención Genética. Es importante recalcar que los invitados aquí son parte del Magíster, ¿no es cierto? Así que al final, de nuevo, las preguntas, por favor, y voy a darle el paso al profesor José Núñez.
Buenos días, muchas gracias, decana. Muchas gracias, José. Una muestra más del trabajo, ¿no es cierto?, y el sello que tiene la Universidad Austral y en particular Magíster en Ciencia Mención Genética. Se agradece también que nos dejes pensando y de nuevo preguntas para el final. Voy a dejar ahora al director del Magíster, Pablo Sáenz, para que nos presente su trabajo. Muchas gracias, Leila. ¿Se ve la presentación? ¿Y me escuchan? Muy bien. Ya bueno, primero que todo, muy agradecido y muy honrado de tener la oportunidad de participar en este simposio. Se me acaba de bloquear mi computador. Quizás si deshaces la presentación y la vuelves a cargar. Tengo que reiniciar el computador. Hay veces me pasa esto y no sé por qué. Me conectaré en 2 minutos. Ok, entonces esto pasa porque estamos en vivo. Vamos a esperar entonces que el profesor Pablo Sáenz se conecte y Eugenio, no sé si está por ahí, quizás podemos continuar con Eugenio mientras el profesor Sáenz soluciona su problema técnico. Tampoco está don Eugenio. Podemos continuar con las preguntas ahí para ir avanzando en la temática mientras entonces a nuestro primer presentador, el doctor Claudio González, hay una pregunta que está esperando su respuesta, que habla sobre, dice, muy interesante, gracias Claudio. Una pregunta, ¿tienen algún dato actual nuclear? Porque el ADN mitocondrial sería pasado, ¿cierto? Continuando la misma pregunta, ¿podrían haber quedado aislados y luego ahora se mueven? A ver si entiendo bien, la pregunta. Cuando preguntas sobre datos nucleares, me imagino que es con datos con marcadores de rápida evolución. Ya, si es así, mira, la verdad es que, bueno, el trabajo en organismos de altas latitudes impone un tema súper complejo en lo que es la logística. La logística para obtención de muestras, bueno, la isla sabe lo que es trabajar en Antártica y en Subantártica, la complejidad que tiene esto. Nosotros claramente lo que estamos haciendo en estos momentos es simplemente dar una primera aproximación molecular de cuáles son las relaciones evolutivas en distintos grupos, y para eso estamos utilizando marcadores tradicionales, tanto mitocondriales como nucleares, pero de evolución lenta, efectivamente. Por lo tanto, todos estos procesos que nosotros estamos observando son efectivamente procesos que ocurrieron hace millones de años, ¿ya? Yo la verdad es que a través de análisis de genómica no, en estos momentos, o de SNPs, no vería mucha... No creo que vayamos a detectar ningún tipo de diferencia con lo que estamos observando con los marcadores históricos, con los marcadores tradicionales, ¿ya? Sin embargo, en aquellos modelos donde hemos detectado que hay conectividad, ¿ya?, a lo largo de miles de kilómetros, como es el caso de las margarelas, las sifonarias, y tenemos otros ejemplos por ahí dando vuelta, efectivamente ahí es súper importante el tratar de determinar si es que esta, entre comillas, conectividad, por el hecho de tener haplotipos compartidos simplemente, es algo histórico que pasó hace 1 millón de años atrás, que es el nivel de resolución que nos da el CO1 o el 28S, o es algo que está pasando actualmente, o es algo contemporáneo. Y para eso efectivamente estamos trabajando con, bueno, en el caso de sifonaria, por ejemplo, ya tenemos resultados preliminares con SNPs, y los SNPs, a pesar de que teníamos un haplotipo compartido entre Sudamérica, Malvinas,
no, perdón, Sudamérica, Kerguelen y Macquarie, los SNPs están mostrando una marcada estructura y una marcada diferenciación entre cada sitio, lo cual habla de que no habría conectividad contemporánea, no detectamos evidencia de primeros, segundos o terceros migrantes, o migrantes de primera, segunda o tercera generación. Eso es con respecto a la primera pregunta, espero responderla. Y con respecto a la segunda pregunta, esto de que hayan estado aislados y después se vuelvan a juntar, siempre son posibilidades, pero ya el hecho de que uno tenga un tiempo de separación de dos linajes, uno debería detectar a nivel de sus secuencias diferencias. Deberíamos detectar evidencias de procesos vicariantes o de separación. Según el tiempo que estuvieron separados, nosotros deberíamos detectar por lo menos dos haplotipos separados por algunos pasos mutacionales, y después, si es que hay conectividad, efectivamente haplotipos compartidos entre estos dos haplotipos dominantes. No sé si respondo con eso a la segunda pregunta, que era en relación a que si estuvieron separados y después ahora están conectados. Si fuera así, deberíamos detectar un patrón, como te digo, de efectivamente separación de haplotipos por el tiempo separados y después de haplotipos compartidos entre provincias. Súper, muchas gracias, Claudio. Sí, parece que en la plataforma dicen que sí, ya, que respondiste. Vamos a continuar, volvió el profesor Pablo Sáenz, ahora sí lo dejo a él, director del Magíster en Ciencia Mención Genética. Pablo, por favor. Muchas gracias, Lele, perdón por el inconveniente, pero hay veces me pasa con la tecnología que no. Bueno, de nuevo agradecer por la invitación de estar acá, es un honor, y bueno, es un honor tanto presentar como estar ahora a cargo de este programa, que es un legado del profesor Gallardo. Y mi idea hoy es hablar un poquitico del trabajo que estamos haciendo en nuestro equipo, y que tiene que ver con esta idea de retomar herramientas genéticas para tratar de ayudar a problemas, ¿cierto? De hoy en día, y tratar de mejorar en esta aplicación de técnicas genéticas para lo que es el monitoreo de ecosistemas acuáticos. Antes de empezar, quisiera decir que este trabajo no lo hago yo solo, ¿cierto? Aquí les muestro parte del equipo de trabajo, los actores principales de varias instituciones, no solamente de la Universidad Austral, también de la startup Ciencia Ecogen y de Australomics, que es una unidad de biotecnología de la universidad también, y de varias entidades que nos han prestado el apoyo económico. Y voy a empezar hablando un poquitico de por qué hacemos lo que hacemos o de dónde surge esta idea. Básicamente, ¿cierto? Todos me imagino que han escuchado hablar de lo que son los monitoreos de biodiversidad, que son herramientas fundamentales cuando se trata de diseñar, establecer planes de conservación, de establecer líneas base, de entender un poco cuál es la diversidad con la que cuenta nuestro territorio. Y esto, bueno, es un desafío importante, ¿ya? Muchas veces es un desafío importante porque, bueno, por el mismo problema que contaba José Núñez, ¿cierto? El tema de cómo definimos las especies, cómo logramos detectarlas, ¿cierto? Cómo logramos cuantificarlo de una forma que sea homogénea, sistemática, etc. Y es acá donde la genética, ¿cierto? puede ayudar, ¿cierto? Esta idea no es nueva, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos no lo estamos inventando, y de hecho tiene sus orígenes hace rato atrás, y se inspira de cierta forma incluso de la ciencia ficción. Aquí algunos de ustedes conocerán a esta persona, el Mr. Spock, y de su aparato, el tricoder, ¿no?
que era esta idea básicamente de uno poder llegar a un sitio y poder caracterizar la vida que existía en esta Star Trek, ¿cierto? La vida de estos planetas en otras partes de la galaxia y ver qué tipo de vida alienígena había, ¿cierto? Pero básicamente era encontrar un sistema, ¿cierto? Estos aparatos, era esta idea de encontrar una forma de cuantificar la biodiversidad sin tener que estar en contacto directo, ¿cierto? Y ahí está esta idea del ADN como código de barras, ¿cierto? Obviamente no es un sistema perfecto, pero tiene un principio bien interesante, ¿cierto? Es un código que almacena muy eficiente para almacenar información. Si uno hace ahí pequeños cálculos, ¿cierto? Incluso con secuencias relativamente cortas de ADN, se pueden almacenar un montón de combinaciones, ¿cierto? De estos 4 letras, nucleótidos. E incluso cuando uno le pone ciertas restricciones, ¿cierto? En que no todas, por ejemplo, las posiciones pueden variar de forma relativamente sin restricciones, etc. Es un código que puede almacenar un montón de información, ¿cierto? Entonces la idea de utilizar esta herramienta, y en particular del ADN ambiental, es que, bueno, todos los organismos poseen ADN, y todos los organismos de alguna u otra forma liberan al ambiente partículas, ya sea células o pedazos celulares al ambiente, ¿cierto? Entonces ese ambiente va a estar cargado de ADN de los organismos que conforman ese lugar o ese ecosistema en particular. Y es esta idea la que se utiliza hoy en día como el ADN ambiental, ¿cierto? Básicamente es tratar de establecer una forma que sea estandarizable, ¿cierto? Fácilmente estandarizable, comparable entre distintos laboratorios, donde yo pueda tomar muestras estándar, por ejemplo, de agua, ir al laboratorio, obtener el ADN de ese medio, amplificar fragmentos específicos que me maximizan la variación entre linajes y minimizan la variación dentro de los linajes, y ¿cierto? Amplificar eso utilizando herramientas de secuenciación masiva y luego comparar eso con bases de datos donde se tiene de referencia, ¿cierto? Entonces es como básicamente la idea. No voy a entrar en detalles, pero obviamente cuando uno trabaja con moléculas de ADN que están libres en ambientes, eso tiene implícitamente un montón de complejidad, ¿cierto? Porque estas moléculas de ADN en el ambiente tienen, por así decirlo, su ecología propia, ¿cierto? Es decir, van a tener distintos orígenes y por lo tanto su interpretación en los resultados va a depender, ¿cierto? Va a variar en función de eso. Pueden estar en distintos estados, ¿cierto? Van a tener distintas fines, ¿cierto? Eventualmente se van a agregar más o menos rápido en función de otros aspectos. Pueden ser transportados por distintos procesos biológicos o antropogénicos y obviamente tienen un montón de desafíos tecnológicos de los cuales no voy a hablar, pero que están presentes, ¿cierto? Que tienen que ver con todo lo que pasa en el laboratorio cuando uno procesa estas muestras, ¿ya? Solo para ejemplificar esto un poco más, ¿cierto? Podemos hablar de que yo tengo una muestra de agua que tomo y analizo en el laboratorio, en un sistema donde no hay movimiento de agua, y yo puedo decir con cierta seguridad de que, ¿cierto? Si yo detecto ADN de un organismo en ese lugar, ese organismo puede estar ahí. Más si yo hago lo mismo en un sistema que sea altamente dinámico, ¿cierto? Con mucho movimiento de transporte de agua, no puedo hacer esa misma afirmación, ¿cierto? Porque puede ser que ese ADN que yo capture en ese momento y en ese lugar viene de otra parte. Sin embargo, la idea o lo atractivo que tiene esta tecnología es que presenta una forma de realizar monitoreos que son altamente estandarizables, ¿ya? Que son relativamente rápidos, ¿ya? Y que por la misma naturaleza del ADN, que presentan una oportunidad de guardar un montón de información a bajo costo que puede ser reanalizada luego, y crear, por ejemplo, sistemas de monitoreo temporal de duración de mucho tiempo.
Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos estado haciendo en este grupo de trabajo son varias cosas, de las cuales yo voy a hablar solamente de 3 ahora, muy rápidamente. Una, estamos enfocados en tratar de validar la técnica y compararla con otras técnicas tradicionales para entender mejor sus limitaciones, ¿cierto? Y sus ventajas. Estamos también enfocados en tratar de mejorar y de completar los catálogos de referencia para vertebrados en Chile, con las especies de Chile, porque esto nos hemos dado cuenta que es una de las grandes limitaciones que tiene esta técnica. Y hemos estado realizando algunos monitoreos de los cuales les voy a hablar en Patagonia y en el Biobío, y en particular acá en el río Cruces en Valdivia, que así es como con lo que me voy a detener un poco más en detalle al final. Y ahora estamos empezando nomás, no tengo datos para presentarles, pero estamos empezando con un proyecto bien ambicioso de monitoreo, de entender un poco, explorar los arrecifes profundos de la costa central, que se conocen muy poco, utilizando esta técnica también, pero todavía no tenemos datos. Entonces les decía, bueno, esto trabajamos también con Ecogen, que es una startup que por ahora ha sido financiado por la ANID, en donde estamos tratando de implementar esta técnica como una herramienta alternativa para monitoreo de ecosistemas acuáticos. Y aquí tienen un ensayo que hicimos hace un tiempo donde comparábamos el ADN ambiental con el electrofishing, ¿cierto? Que es, o la pesca eléctrica, que se utiliza mucho para caracterizar la fauna íctica en ríos. Y básicamente, ¿cierto? Esto nos muestra que el ADN, por ejemplo, ambiental tiene una mayor sensibilidad, detecta un mayor número de especies que a veces no salen con la pesca eléctrica, en particular especies que son pequeñas, organismos que son pequeños, como el Brachygalaxis bullocky, por ejemplo, y tiene ciertas ventajas al momento de asignar nombres a estos organismos, ¿cierto? Que pueden ser, que requiere de un expertise taxonómico cuando se trata de mirar la morfología, por ejemplo. Aquí pongo un par de ejemplos, como es el caso de estos Bullokia o Trimectyrus, etc. Y bueno, aquí tienen, por ejemplo, por cada muestra, ¿cierto? Solo para hacer una comparación en electrofishing, toma de 20 a 60 minutos, y la toma de estas muestras en realidad es bastante rápido, ¿ya? Otro trabajo que están liderando chicos del laboratorio, Felipe Póntigo y Paula Ramírez, tiene que ver con completar estas bases de datos, porque nos hemos dado cuenta que hay harto trabajo a hacer ahí. Ellos han hecho una revisión bibliográfica importante, sobre todo en vertebrados, búsqueda de secuencias, analizando la trazabilidad de estas secuencias, y en función de lo que hemos encontrado, tratar de completar estas bases de datos para vertebrados, en particular peces, ¿cierto? Peces, aves y mamíferos. Yendo a colecciones, obteniendo tejidos, extrayendo el ADN y luego amplificando y curando estas secuencias para luego posteriormente subirlas a estas bases de datos públicas, ¿cierto? Aquí nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Como les decía, que una de las grandes limitaciones de estas técnicas es que aquí en amarillo tienen el número de especies reportadas para esta zona del sur de Chile, ¿ya? Y en gris es el número de especies que tienen secuencias en estas bases de datos públicas, y pueden ver que hay grupos, en particular las aves, en donde hay una deficiencia en información, ¿ya? Y cuando uno mira la trazabilidad, y aquí trazabilidad la medimos o la cuantificamos en función de que haya una publicación de respaldo y que las muestras que están depositadas tengan un origen geográfico, ¿cierto? Con coordenadas, etcétera, que también es algo deficiente, ¿cierto? Muchas de las muestras que están en el NCBI no tienen esta información. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Aquí tienen, ¿cierto?, esfuerzos donde estamos complementando estas secuencias con muestras que hemos ido consiguiendo a partir de colaboración con colegas, pero todavía es un trabajo en progreso que esperamos que avance más a medida que más gente se anima a colaborar en esta iniciativa y a ayudarnos sobre todo con la obtención de muestras. Esto también hemos estado trabajando en monitoreo. Aquí voy a hablar un poquitico, es un trabajo muy bonito de
la tesis de magíster de Paula Ramírez, de otro magíster en ecología aplicada, también en nuestro instituto, y que buscaba tratar de utilizar esta técnica ambiental para entender un poco, evaluar el efecto de los salmónidos sobre la composición comunitaria en ríos patagónicos, ¿cierto? Paula trabajó en varios ríos en la Patagonia. Aquí en este mapa pueden ver los puntos rojos, son sitios donde ella estuvo muestreando agua, básicamente. Y en esta misma figura también estos puntos que tienen peces son sitios en donde hay salmoneras cerca. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo no voy a entrar en detalle, pero básicamente lo que ella hizo fue caracterizar, ¿cierto? El ADN ambiental de estas muestras de agua para todo lo que eran eucariotes y luego hacer, una comparación de los sitios que tenían, donde había salmones, había detectado salmones y los que no. Aquí tienen un dendrograma o un análisis de agrupamiento en función de las especies que fueron detectadas, ¿cierto? Y básicamente ella encontró que hay una diferencia en la composición en los ríos que tienen salmones o donde ella detectó salmones versus en los que no. También utilizó estos datos para hacer este tipo de modelamiento en donde uno puede más o menos predecir la relación entre la presencia de salmónidos, ya esto estamos hablando en ríos, en función de la distancia de la salmonera, ya, donde ya logró modelar esto de forma estadística a partir de este tipo de datos, complementándolo con pesca eléctrica. Y lo último que les quería mostrar es lo que estamos haciendo ahora en el humedal del río Cruces, en Valdivia. Es un trabajo que empezó hace un par de años. Para los que no conocen el humedal, ¿cierto? Es una zona realmente bien bonita. El humedal como tal se originó a partir del terremoto del 60, donde toda la zona aledaña a este río se hundió varios metros y quedó ¿cierto? Este humedal lleno de estas zonas de bañado y que hoy en día albergan una diversidad bien importante. Es una zona extensa, ¿cierto? Y como les decía, tiene una diversidad importante en aves. Bueno, están especies bien emblemáticas como el cisne de cuello negro, pero también es un ecosistema que está sujeto a cambios asociados a nosotros, como por ejemplo las invasiones biológicas. Aquí tienen un bisón también, que es una especie exótica invasiva y que hoy en día está presente en este humedal. Entonces la idea, bueno, les voy a presentar los resultados bien rápido de este trabajo. Hay una parte que ya está publicada y si les interesa aquí está el trabajo que ya salió. Pero básicamente lo que hicimos fue recorrer toda esta zona extensa de canales y de humedal a lo largo de Valdivia. Aquí en esta figura del mapa pueden ver todos estos puntos, son sitios donde colectamos agua. Este trabajo nos tomó una semana, ¿cierto? Aquí reitero la idea de que esto es una forma de hacer estos monitoreos de forma rápida y estandarizada. Y 3 muestras, ¿cierto? De agua por sitio, y amplificamos 3 sets de partidores específicos para mamíferos, peces, anfibios y aves. ¿Ya? El protocolo, como les decía, es bastante sencillo. Aquí estamos tomando agua en el humedal, eso lo llevamos al laboratorio, extraemos ADN de esas muestras de agua y luego procedemos a amplificar esos partidores específicos de los grupos de interés. Hacemos secuenciación masiva de todo lo que sale y comparamos con una base de datos, ¿ya? Y los resultados hasta ahora son bien prometedores, creo yo, bien interesantes. Aquí esta tabla tiene una lista de las especies o de las asignaciones taxonómicas a nivel de género y especie, con obviamente una confianza asociada en este caso del 80%. Y aquí comparamos en esta columna que dice HRS lo que históricamente se tiene registro en este humedal, basado en estas publicaciones que se muestran abajo.
y lo que nosotros detectamos con ADN ambiental, ¿ya? Solo destacar acá que cuando uno hace la comparación entre ambos bases de datos, ¿cierto? Hay una coincidencia bien alta, en particular en las especies que están más asociadas al humedal, ¿cierto? Al agua, como son anfibios, peces. Nos fue bastante bien con mamíferos y nos fue, como era de esperarse, un poco menos bien con aves, ¿ya? Y cierto, hubo cosas, por ejemplo, que solamente encontrábamos con el área ambiental. En general eran especies que no han sido registradas en el humedal como tal, pero han sido registradas o su rango de distribución abarca la zona. Y cosas que estaban solo en el humedal y nosotros no detectamos, la gran mayoría, en muchos casos, estos números en paréntesis corresponden a especies para los cuales no tenemos datos de referencia, ¿cierto? Entonces probablemente no las detectamos simplemente porque no existen en la base de datos a la cual utilizamos para hacer el contraste. Esto solamente va a mostrar un poquitico el tipo de información que se obtiene. Aquí tienen abundancias relativas de las moléculas de ADN obtenidas del ambiente, ¿ya? Con su asignación taxonómica. Hay 4 paneles para cada uno de estos grupos de anfibios, peces, mamíferos y aves, y están ordenados, bueno, en el eje de las X está simplemente el sitio donde muestreamos, pero los géneros acá están ordenados de arriba hacia abajo, de mayor abundancia a menor abundancia, en términos de su ADN. Y al menos para anfibios y para peces, esas abundancias corresponden o se correlacionan más o menos bien con lo que ha sido reportado en términos de abundancias en la literatura, en algunos estudios donde logramos obtener esos datos. Para aves y mamíferos todavía no hemos hecho ese trabajo, así que no sabemos muy bien. Y uno puede hacer también un poquito más de profundidad, por ejemplo, mirar patrones de estructura espacial. Aquí pongo en peces porque es tal vez el patrón que resalta más o que fue más fuerte, en donde uno encuentra básicamente dos grupos, ¿cierto? de muestras en función de su composición. Unas que están bien en la parte sur del humedal, cercanas al mar, y una parte de Valdivia hacia el norte, ¿ya? Y esa composición es bien interesante porque en su mayoría está determinada por la distribución heterogénea de especies que son de agua dulce y de agua y marinas, ¿no? No voy a entrar en detalle acá, pero aquí en este gráfico de la izquierda está cada una de esas especies que detectamos, los sitios, y los colores oscuros determinan presencia y claro determinan ausencia, ¿ya? Y aquí están estos 2 clústeres en verde abajo y en café arriba de Valdivia. Y cuando uno desglosa esto un poco y aquí por ejemplo tenemos un gráfico que muestra el número de taxa que identificamos en función de la distancia al océano, a ese punto más cercano al mar del humedal, tiene bastante sentido, ¿cierto? Hay un aumento de especies de peces, en parte, ¿cierto? Estamos hablando de peces, de especies de peces de agua dulce cuando uno se aleja del océano, ¿cierto? Aunque esta pendiente no es significativa. Los que son de características aerolinas están más bien en todas partes y hay una marcada disminución, ¿cierto? De especies marinas, sobre todo a partir de los 20 kilómetros, 25 kilómetros, que corresponde más o menos a donde está Valdivia, la ciudad de Valdivia. Y esto, ¿cierto? Nos indica que esa estructura que observamos probablemente obedece a una acumulación de ADN ambiental río abajo, ¿cierto? Es decir, si yo muestreo agua cercana a la desembocadura del río, voy a obtener especies o una fotografía de lo que está pasando río arriba más todo lo que está abajo, ¿cierto? Hay una acumulación de ese ADN. Y en algún momento estábamos también pensando, esto era para términos prácticos, si era mejor tomar muestras en el canal principal del río o si en la periferia, por ejemplo, si uno puede ir a pie, y en los tributarios, y si había alguna diferencia importante. Y en algunos casos detectamos que era un poco mejor tomar muestras en la periferia, pero en la gran mayoría de estos grupos no había una diferencia muy importante. Bueno, y lo otro tiene que ver con la presencia de especies crípticas, ¿cierto? Una de las
o lo que estamos tratando de evaluar es si este tipo de metodologías permite detectar especies que normalmente son muy difíciles de detectar con métodos de monitoreo convencional, ¿cierto? Aquí les voy a presentar un par de mapas. ¿Cierto? Todos estos puntos azules son sitios de muestreo y los puntos se vuelven más rojos y más grandes mientras más ADN de este organismo encontramos. ¿Cierto? Aquí tienen la ranita de Mewin, que es conocida normalmente solo de la localidad de Mewin, por acá arriba, y nosotros la detectamos acá solo en un punto. Ya no quiere decir que la ranita esté ahí, probablemente quiere decir que hay un tributario de aquí de esta selva donde está la ranita y que ahí llega, ¿cierto? Descarga su agua a este sitio, pero claramente coincide más o menos con lo que se conoce de la ecología o de la distribución de esta ranita. Aquí tienen otra especie emblemática que es el huillín, un mamífero acuático en vías de extinción, muy difícil de monitorear, y nosotros acá lo detectamos en varios puntos, y esto da una especie de fotografía de dónde estaba este animal en estos días de muestreo, o esta especie. Y aquí tienen el famoso bisón, ¿cierto? Que es una especie que es exótica, introducida, que causa enormes daños a la gente que tiene animales de corral. Y aquí tienen ¿cierto? El mapa con la prevalencia del ADN de esta especie, ¿ya? Y bueno, voy a terminar, ¿cierto? También estamos explorando esta idea de utilizar el ADN para otras preguntas. Acá está la tesis de Diego Martínez, estudiante del doctorado, en donde él está interesado en invertebrados bentónicos y estamos utilizando sedimento, muestras de sedimento para estudiar procesos de configuración comunitaria. Les dejo el póster para que lo miren si tienen preguntas, si quieren saber un poco más de este tema que es bien interesante en la categoría de genética de poblaciones, y Diego ahí les contará al respecto. Y solo terminar en que hacer el énfasis en que este tipo de muestras, ¿cierto? El preservar ADN, ¿cierto? Hay una cantidad de información que no necesariamente puede ser útil ahí, pero que si se preserva y se hace de forma consistente puede ser bastante útil. Estas son muestras de Diego, tomadas en invierno y en verano, de sedimentos en el humedal, en donde detectamos, simplemente porque nos hicieron la pregunta colegas de biología marina, esta especie, Craspedacusta sowerbi, que es una especie exótica también, introducida a Chile, que tiene una fase de pólipo minúscula, ¿cierto? Muy difícil de detectar, y nosotros la detectamos acá en las partes altas del humedal, ¿cierto? Pecho y Realejo, en invierno, en los sedimentos profundos, ¿ya? Muy poco en somero. Entonces, de nuevo, este tipo de información puede servir, en este caso, por ejemplo, para entender un poco mejor la dinámica de especies invasoras, por ejemplo, que son difíciles de detectar por otras formas. Y ya con eso termino. Agradecer de nuevo al equipo de trabajo y bueno, a colaboradores que en estos años nos han ayudado a completar estas bases de datos y a la gente que nos ha apoyado con financiamiento para este trabajo. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, esta es una muestra de nuevo de la investigación que se hace en el Magíster en Ciencia Mención Genética. Solo recordar o anunciar también que las postulaciones están abiertas al programa, a propósito, pasando los comerciales. Y para finalizar, voy a dejar al profesor Eugenio Andrade, quien nos va a hablar del trabajo realizado por Milton y la relación que él tuvo con el profesor Gallardo. Eugenio. Gracias, Leila. Gracias a todos ustedes por haberme invitado a este acto conmemorativo de quien fue mi colega y amigo muy cercano durante un periodo en el que nos acompañó en la Universidad Nacional de Colombia en por lo menos 4 ocasiones. En el departamento de biología en el cual me desempeñaba antes de pensionarme, tuve la ocasión de conocer al profesor Gallardo una vez que fue invitado a evaluar un proyecto
sobre Didelphis marsupialis, en el que había ciertas características genéticas e inmunológicas que merecían evaluación externa para la aprobación del proyecto. En ese momento, una de las participantes del proyecto me lo presentó y él se sintió una sintonía conmigo porque me preguntó si yo era el autor de un libro que él estaba leyendo. Era un libro que yo acaba de publicar y que él había encontrado en la biblioteca en el expendio de libros ahí a la entrada del departamento, que se titula Los demonios de Darwin. Él se interesó por esos planteamientos, pero yo pensé que él lo decía como por pura cortesía, pero en el hecho de que estábamos simplemente cruzándonos, pero me sorprendió que meses después él publicó un artículo en la revista del Instituto de Ciencias Naturales de Valdivia, donde hacía una presentación y un comentario favorable a mi libro. Esto nos puso nuevamente en comunicación porque descubrimos que además de los intereses en la genética molecular, había un interés muy grande sobre las interpretaciones de la teoría de la evolución dentro de una perspectiva sistémica y de sistemas complejos, antirreduccionista, antimecanicista, en la cual los planteamientos de Bertalanffy, de Carl Boes y de Erwin Schrödinger tuvieran relevancia, como él todavía lo insiste en su libro último de la evolución en el curso de la vida. Es así como al año siguiente fue invitado al Departamento de Biología nuevamente para dictar una serie de seminarios sobre el papel de la hibridación en la especiación, donde él nos contó los pormenores de toda su investigación en los salares de los distintos tipos de ratones que habían hipertrofiado los riñones, etcétera, y que se podía ver casos de especiación por hibridación. También presentó un seminario muy interesante con mi grupo de estudiantes que en ese momento trabajábamos en problemas no solamente teóricos y conceptuales de la biología, sino problemas específicos de la construcción de filogenias del género Plasmodium. Y él insistió muchísimo a los estudiantes y nos dejó marcados a todos cómo el problema no es darle las vueltas al algoritmo, modificar el algoritmo, cambiarlo, sino es la hipótesis biológica que se tiene detrás. Porque cuando ha habido un proceso evolutivo en que las hibridaciones y la simbiosis juegan un papel tan importante, se pierde esa señal que uno cree estar encontrando o que uno está buscando en la secuencia génica. Es decir, en una evolución donde la simbiosis entre distintos tipos de organismos y la hibridización está jugando un papel predominante, pues no podemos utilizar mecánicamente un algoritmo. Posteriormente, en el año 2005, en un periodo intersemestral en la Universidad Nacional, se programan actividades académicas donde hay eventos de duración de un promedio de 1 a 2 semanas, en donde se trabaja algún tema conceptual interesante, y en ese momento los estudiantes estaban muy interesados en que se discutieran temas, por ejemplo, como el origen de la vida. El profesor Milton nos acompañó en estos seminarios y estableció contacto con mis estudiantes y evaluó algunos trabajos y dio unas conferencias muy interesantes sobre cómo el problema del origen de la vida no puede enfocarse en una perspectiva reduccionista. Hay que buscar algo diferente, algo distinto que muestre que la vida es compatible con las bases físicas del universo, pero no tenemos un paradigma todavía para entenderlo. Sin embargo, las discusiones fueron muy interesantes y posteriormente en el año 2010 fue invitado a la cátedra José Celestino Mutis a dictar una conferencia magistral sobre cómo él ve la teoría evolutiva hoy en día, insistiendo pues en los factores que ustedes conocen, que él siempre insistía.
el año 2018 fue nuestra despedida, no se sabía que iba a ser nuestro último encuentro. Fue el invitado principal al Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Biología que yo tuve a bien organizar en la Universidad Nacional de Colombia, pero esta vez ante un auditorio latinoamericano, y el profesor presentó sus tesis sobre cómo veía él el trabajo de Donald Irving Thompson y qué aportes podía prestar para el expandir la teoría evolutiva, dando unas evidencias y presentando obviamente también algunas dificultades que se pueden presentar ahí con ese modelo. Fue muy interesante, me agradeció mucho esa invitación porque estableció contactos con un grupo mexicano que él no conocía, que se interesó bastante sobre estas tesis. Es decir, con él me une una amistad, gustos musicales tan variados que van desde Shakira hasta cantatas de Bach, y una aproximación teórica a la biología en la cual él me insistía que debería seguir trabajando en ese tema. Es así como yo he venido trabajando en esa perspectiva y quisiera dar algunos puntos fundamentales de cómo ubico y cómo pienso el pensamiento de Milton, el querido amigo Milton Hermes Gallardo Narcisi. Realmente yo ubicaría su pensamiento dentro de una corriente sistémica, que hoy en día integra la biología evolutiva del desarrollo con la genética, pero que ve el proceso de desarrollo de los organismos dentro de una perspectiva relacional o ecológica con el medio entorno circundante. Es lo que autores como Scott Gilbert han denominado la eco-evo-devo. Es decir, no es solamente la relación entre la evolución y el desarrollo, sino la evolución genética y el desarrollo, sino la integración con el medio ambiente. Y es esa interacción con el medio ambiente la que hace que los organismos en su relación con otros entren en procesos coevolutivos que terminan siendo procesos de simbiosis y de mutua dependencia de los unos con los otros, lo que le da la base biológica para que en efecto fenómenos como hibridación y alopoliploidía puedan en efecto tener lugar. Esta interpretación ecológica entonces desarrolla las nociones de holobionte propuestas por Lynn Margulis, donde señala que las bacterias y las poblaciones bacterianas, a pesar de sufrir y de vivir procesos intensos de transferencia génica lateral, donde esa herencia vertical de la información genética se pierde, de todas maneras son consideradas unidades de selección, pero son concebidas como unidades de selección dentro de la perspectiva que Niels Eldredge señalaba en su obra de la síntesis sin terminar, en la cual habla que la teoría evolutiva no se debe centrar únicamente en la identificación de los replicadores o de las unidades de reproducción como tal que constituyen los linajes, sino sobre todo en lo que él denomina los interactores, es decir, aquellas entidades que efectivamente definen en las relaciones ecológicas quiénes son los organismos pertenecientes o los linajes de los organismos que tienen mayor o menor probabilidad de dejar descendencia. Es decir, es la visión ecológica de la evolución que todavía no ha sido completamente desarrollada porque plantea un problema conceptual fundamental que Milton fue muy claro en señalar, es decir, ¿dónde están los límites a la individualidad? Es decir, la individualidad está dada por el organismo macroscópico que alberga todo un microbioma bacteriano, o la individualidad está dada solamente por las unidades multicelulares derivadas del óvulo del padre y de la madre, o incluyendo todo ese microbioma, o eventualmente
otros organismos externos con los cuales entra en interacción donde no hay una continuidad espacial, digámoslo así, pero que son fundamentales para proveerle a esos organismos los factores necesarios para su crecimiento, desarrollo, manutención, etc. Es decir, el problema de la individualidad en la biología queda como un problema que todavía no tiene una resolución clara. Por otro lado, la idea del profesor Milton es que la simbiosis intracelular descrita por Margulis no solamente nos explica el origen de los distintos tipos de células eucarióticas que dan lugar a la diversidad de protozoos, de hongos, plantas, animales, sino que también el mismo plan corporal de los animales puede ser un producto de eventos simbióticos. Para ello, fue muy interesante la discusión que sostuvimos sobre aquel problema que Darwin había señalado sobre la familia Lapidae de los cirrípedos, aquellos organismos que se adhieren a las quillas de los barcos o a los troncos, presentan una estructura calcárea, pero que sin embargo hay una formación de tipo articulado, artrópodo, que saca sus patitas, los cirros se llaman así, y que por tanto su clasificación taxonómica según Darwin era complicada. La idea que nos explicaba Milton y que efectivamente he encontrado un amplio soporte bibliográfico es que Darwin, queriendo demostrar su teoría de la evolución por la descendencia gradual y la modificación gradual de los linajes, chocaba contra ese problema, que Darwin lo vio como un problema taxonómico muy grande y que no pudo resolver porque Darwin trató de entender al cirrípedo como una continuidad posible entre las formaciones de artrópodos primitivas y los moluscos primitivos, cuando en realidad el mismo Darwin lo documenta, pero no logra resolver el problema. La dificultad radica, hoy en día se puede ver en el hecho de que ese mismo cirrípedo es una formación híbrida. Es decir, ha habido transferencia y simbiosis con larvas de otros artrópodos y de otros organismos no artrópodos que dan lugar a esa estructura compleja que se manifiesta en el cirrípedo. Es decir, el origen de las formas biológicas no se reduce al origen de unas nuevas especies por variación gradual de un linaje de una especie previa, sino que realmente requiere de unos mecanismos diferentes para explicar su aparición, como la simbiosis. Sabemos que de todas maneras este punto de vista ha sido todavía muy controvertido, pero la observación que nos hacía caer el profesor Milton es que las hibridaciones experimentales interfiléticas hechas por Williamson, donde hay huevos de tunicados de ascidias, hemicordados, tunicados marinos, que son fecundados por esperma de equinodermos, como erizos de mar, efectivamente, aunque la mayoría mueren, o los que no mueren forman unas esferas que se precipitan y que también terminan por abortar, de todas maneras hay casos en que sí conduce, como está documentado, a una descendencia fértil que tiene un estado larval primitivo en que muestra unas características de equinodermo, pero que después despliega unas características más afines con la estructura de la ascidia. Es decir, la prueba experimental permite confirmar que aunque filogenéticamente el rastreo molecular de estas formaciones híbridas como posible origen de los planes corporales todavía es objeto de un intenso debate, la aproximación experimental lo hace una hipótesis testeable, sometible a prueba y a falsación de acuerdo a los criterios de Popper para entender la ciencia como el desarrollo de hipótesis que eventualmente pueden ser falseables. Sin embargo, hay una gran cantidad de indicios que siguen indicando que esta propuesta puede ser válida.
es decir, la explosión del Cámbrico, donde en un periodo muy amplio de millones de años, huevos de unos invertebrados pudieron haber estado expuestos a esperma de otro tipo, incluso de filum diferentes de invertebrados, y eventualmente, de una manera muy contingente o azarosa, entrar en contacto, pero efectivamente producir una progenie que explicaría la emergencia de esa diversidad de planos corporales tan asombrosa como la que está dada para el Precámbrico. Hoy en día cobra importancia este tipo de enfoques, por cuanto todos sabemos que la perspectiva evolutiva derivada del neodarwinismo, dada su énfasis exagerado en la dependencia de lo genético, no permite aclarar ni entender ciertos procesos como la macroevolución o la relación entre las variaciones genéticas y la aparición de los linajes. Tenemos entonces que hoy en día realmente la teoría evolutiva está sufriendo un proceso de transformación muy fuerte, donde los mejores elementos del legado darwiniano obviamente se mantienen, pero donde hay otros enfoques que, como por ejemplo la transferencia horizontal de información genética, que tiene ese toque lamarckiano en cuanto que hay algo que se adquiere y que se hereda, o la perspectiva del desarrollo, donde las modificaciones al desarrollo se consideran como bases de la modificación que van a presentar los distintos líderes, o la interacción con el medio ambiente, un factor definitorio para la constitución entonces de esa trama de la vida. Una de las preocupaciones del profesor era cómo estas visiones de la evolución se hacen compatibles o no con un marco conceptual fisicalista, pero no reduccionista. Fisicalista quiere decir compatible con las descripciones del mundo físico. Y es ese punto donde nos puso más en contacto a raíz de las discusiones que yo proponía en el libro que yo les mencionaba, que él evaluó y que él criticó y positivamente, en el sentido de que cuando hablamos de sistemas abiertos, termodinámicos, lejos del equilibrio, donde hay unos flujos de energía muy grandes sobre ese sistema, lo espontáneo es al que eso adquiera patrones de orden. Esto aplicado entonces a la idea de que hay toda una reinterpretación hoy en día de lo que es la segunda ley de la termodinámica. En condiciones de equilibrio y de sistemas cerrados, los sistemas más probables son justamente los sistemas desordenados y completamente azarosos. Pero en condiciones de apertura al medio ambiente y a los flujos de energía y de materia, los sistemas más probables son justamente los sistemas organizados. Eso lo explica muy bien varios autores como Howard Odum, Eric Jorgensen, Stuart Kaufman, Annie Salte y varios autores, donde muestran que los estados más probables no son ni los más ordenados ni los menos ordenados, dependen del flujo de energía. Y si hay energía fluyendo sobre el ecosistema o sobre el sistema, la probabilidad de encontrar sistemas organizados es muy alta. Y esta hace que el uso cooperativo de las fuentes de energía sea mucho más eficiente, de tal manera que las asociaciones simbióticas sean justamente las más favorecidas. De tal manera que podemos ver la vida como una red de procesos, de sistemas organizados a todas las escalas, a múltiples niveles, repitiéndose los mismos patrones, básicamente de emergencia de niveles más complejos por simbiosis o asociaciones de los precedentes, a su vez por modificaciones de ese entorno
por la misma presencia o irrupción de temas que se están organizando. Es decir, como nos recordaba Elkin, cada vez que se da una emergencia en un nivel de organización, es como repetir la historia otra vez a otro nivel o a otra escala, como la metáfora del Ouroboros, que Milton siempre acarició con gusto como algo muy que nos daba muchas ideas, se presenta en estos modelos contemporáneos. Entonces, para terminar, yo sí quisiera agradecer mucho a ustedes que me hayan invitado a hablar de él. Lo hago, créame, con mucho cariño y con mucho afecto. Él varias veces acompañó a mi familia en mi casa en Bogotá y tuvimos varias veladas en bares y en casas de estudiantes míos también en Bogotá, donde compartimos muchísimas veladas o varias veladas, digamos, muy amistosas y muy ricas en discusiones filosóficas, teóricas, políticas, sociales, culturales e incluso reflexiones cercanas a lo que uno llamaría una teología contemporánea más acorde con la visión del mundo contemporáneo. Entonces, pues creo que ya por tema de tiempo ya estamos terminando, tú me dirás, Leila, pero básicamente ese era el mensaje que yo quería enviarles y mostrarles lo cercano que él estuvo no solamente a mi grupo de investigación, sino al Departamento de Biología de la Universidad Nacional y en general a la misma universidad en los distintos eventos en que Milton, cuya presencia fue fundamental para el desarrollo de los mismos. Entonces, un abrazo para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Sí, lamentablemente se nos pasó volando el tiempo, así que vamos a estar medio apretados con las preguntas. Invito a los expositores a entrar a la plataforma y responderlas directamente si es posible. Agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y, bueno, por lo menos mi conclusión final es que aquí se entiende por qué nuestro magíster, ¿no es cierto?, combina la ecología y la evolución con la genética para entender la complejidad del universo. Así que nada, muchas gracias de nuevo y hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén muy bien. Un placer haber estado con ustedes. Chao, chao.